Vamos a hablar sobre la conferencia de Bretton Woods y sus acuerdos. Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, que tuvo lugar entre el 1 y 22 de julio de 1944. El nombre se debe al complejo hotelero Bretton Woods. En dichos acuerdos se establecieron normas a cumplir para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados, donde también nació el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Continuamos con los objetivos entre los acuerdos. Entre ellos está la creación del Fondo Monetario Internacional, la creación del Banco Mundial, la creación del Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo, la Organización de Comercio. Todo esto para la construcción de la economía mundial y alcanzar la paz y la prosperidad. También para garantizar la estabilidad monetaria en el plano internacional para favorecer las relaciones comerciales. Entre las características de los acuerdos de Bretton Woods se encuentra el nuevo orden económico internacional nacido en los acuerdos de Bretton Woods. Se asentó sobre un sistema monetario internacional que adoptó el patrón oro-divisa. En estos acuerdos, Estados Unidos se comprometía a mantener el precio del oro en $35 por onza, permitiendo la compraventa de oro a ese precio de forma ilimitada. De esta forma se mantenía fijo el precio del dólar, que pasó a ser la moneda de referencia en el comercio mundial. El resto de países fijaron el precio de sus divisas en relación al dólar americano, comprometiéndose a intervenir en los mercados de divisas de forma que éstas se mantuvieran en una banda de fluctuación respecto al dólar. Los acuerdos de Bretton Woods contemplaron la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, inicialmente denominado Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. En esta reunión se estableció la cuantía de sus fondos y la cuota asignada a cada país. El peso del voto de cada miembro se determinaba en base a la cuota de fondos de cada estado. El FMI se creó para prestar dinero a los países miembros de déficit de su balanza de pago a cambio de los acuerdos para reautorizar su política económica. El Banco Mundial fue el encargado de financiar la restauración de los países europeos. Dato curioso, la conferencia de Bretton Woods contó con la asistencia de representantes de 44 países. Fue una muy amplia representación, habida cuenta que por aquel entonces lo que hoy se conoce como Tercer Mundo todavía era la colonia de la potencia europea. La conferencia contó con la presencia de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China, que se retirarían 5 años más tarde. Los países latinoamericanos, la Unión Soviética y los países que se influencian participaron en la reunión, pero no llegaron a adherirse a los acuerdos. La conferencia de Bretton Woods en 1944 dio inicio a la era de la economía global, que dependía del dólar con su peso en oro. En vez de usar el oro directamente como dinero, el mundo adoptó un dinero de papel, el dólar estadounidense, como representación del oro. El problema es que el dólar americano es un dinero controlado por un poder centralizado, por el gobierno de los Estados Unidos. Y con el tiempo, ese dinero dejó de tener su peso en oro para poder tenerlo en la confianza del gobierno de los Estados Unidos. Esta segunda era de una moneda totalmente estatal. Es lo que algunos especialistas llaman Bretton Woods II. Esto no quiere decir que se haya dado una segunda conferencia en la sede. Es solo que las reglas del juego cambiaron. Bretton Woods I no funcionó. Fue la época del dólar con peso en oro. Bretton Woods II fue el dinero fiduciario con su peso en la confianza en el gobierno. Podemos decir que funcionó hasta el año 2008, cuando estalló la crisis económica mundial y también cuando se creó el Bitcoin. A partir de ahí empezamos una transición hacia Bretton Woods III, un nuevo cambio de las reglas del dinero.
Esto es un apodo que se da para describir la era en la que no se puede confiar más en un gobierno, por lo que el dinero tiene que basarse en algo real, en alguna propiedad, ya sea en oro, en materias primas o Bitcoin. La era del dinero basado en propiedad es consecuencia de la desglobalización. Tras 27 años del acuerdo de Bretton Woods, este sistema vio su fin el 15 de agosto de 1971, día en que el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la no conversión del dólar en oro y su devaluación. Hasta los años 60, el sistema monetario mundial funcionaba correctamente, o digamos de la manera que se había estipulado. Estados Unidos emitía dólares basados en deuda para mantener el equilibrio de la economía. En este periodo el mundo se inundó de dólares. Las economías crecieron, se establece el estado de bienestar, tiempo que se conoce como la época dorada del capitalismo. Todo esto cambia a partir de la década de los 60, cuando empieza a surgir la desconfianza en la fortaleza del dólar, temor que se debe a varios factores. Uno, que la abundancia de dólares en el mundo tenga consecuencias inflacionarias a nivel mundial. Y el segundo, la creciente inflación de la economía americana y el aumento de su déficit. Después de estos eventos ocurrieron dos cambios importantes en el dinero, cambios que algunos economistas llaman Bretton Woods II y Bretton Woods III. El Bretton Woods, que fue la época de la economía mundial, que dependía del dólar con peso en oro. El Bretton Woods II, que es un apodo para describir la época del dinero fiduciario, cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro. Y Bretton Woods III puede estar empezando ahora con el colapso del dinero fiduciario. Estamos saliendo de la era del dinero estatal para entrar en la era de Bretton Woods III, la era del dinero basado en propiedad. La conferencia de Bretton Woods inició lo que se conoce como Fondo Monetario Internacional y el Grupo Banco Mundial, las cuales tenían como propósito impulsar la recuperación de los países. Fue una conferencia que tuvo lugar en Mount Washington, en el Hotel Bretton Woods. Su intención fue crear bases económicas con cooperación internacional, lo que es decir, crear reglas para regir las relaciones monetarias entre los países del mundo y de esta manera evitar las severas crisis económicas que se produjeron durante las dos guerras mundiales, como por ejemplo la Gran Depresión y la hiperinflación en Alemania. Una de las primeras tareas era ayudar a países europeos, tanto así que su primer préstamo fue para la reconstrucción de Francia, pero luego de ello se enfocaron en dar ayuda a países más pobres, concentrándose así en la erradicación de la pobreza. Esto fomentó mucho el crecimiento económico, así como también oportunidades para las personas, sobre todo en los países de América Latina.